Bienvenidos a Reyes y Historias, el canal donde desenterramos los relatos más escalofriantes y silenciados de la historia. Hoy, nos adentramos en una de las leyendas más perturbadoras, un susurro que ha viajado a través de los siglos, helando la sangre de quienes se atreven a escucharlo. Imaginen el poder absoluto, la opulencia de un reino ancestral, y en su corazón, una familia real unida por la sangre, pero desgarrada por la ambición y la crueldad más inimaginable. Esta es la historia de la princesa Borana, la heredera de un trono prometedor, cuyo destino fue sellado no por enemigos extranjeros, ni por la enfermedad, sino por las manos de aquellos que debían protegerla, su propia familia. Una princesa que, según los anales más oscuros, conoció el horror supremo, ser enterrada viva. ¿Cómo pudo ocurrir semejante atrocidad? ¿Qué oscuros secretos y retorcidas motivaciones llevaron a una casa reinante a cometer un acto tan monstruoso contra uno de los suyos? Acompáñennos en este viaje a las profundidades de la traición familiar, mientras reconstruimos, pieza por pieza, la tragedia de la princesa Borana. Analizaremos los escasos registros, las crónicas fragmentadas, los poemas prohibidos y el folclore local que, como migajas de pan en un bosque oscuro, nos guiarán hacia la verdad, o al menos, hacia la sombra de lo que pudo haber sido. Prepárense, porque esta no es una historia para los débiles de corazón. Nuestro relato nos transporta al reino de Baldaria, una tierra de montañas escarpadas y valles fértiles, encajada entre imperios más grandes y a menudo hostiles. Baldaria, durante generaciones, había sido gobernada por la dinastía de los Caelen, un linaje orgulloso, conocido tanto por su destreza militar como por su astucia política. El rey Teron Caelen, padre de Borana, era un hombre endurecido por años de guerra e intrigas cortesanas. Su semblante era severo, su palabra, ley. Había ascendido al trono tras la misteriosa muerte de su hermano mayor, un evento que siempre proyectó una sombra de duda sobre su legitimidad, aunque nadie osaba cuestionarlo abiertamente. Los susurros en los corredores del castillo eran como el viento helado que se colaba por las grietas de las antiguas murallas. Algunos decían que Teron había acelerado el destino de su hermano, otros que una enfermedad conveniente se lo había llevado justo cuando Teron alcanzaba la mayoría de edad y la paciencia para esperar el poder se agotaba. Estas habladurías, aunque nunca probadas, tejían una atmósfera de desconfianza en torno al monarca, una que él intentaba disipar con mano de hierro y una rigidez implacable en su gobierno. La reina Elara, su esposa, era una mujer de una belleza melancólica, proveniente de un reino vecino como parte de una alianza estratégica. Su corazón, decían los rumores, nunca había pertenecido por completo a Baldaria ni a su rey. Fue un peón en un juego de tronos, entregada para asegurar la paz en una frontera inestable. Sus ojos, grandes y del color del cielo antes de una tormenta, a menudo se perdían en la distancia, como si buscaran un horizonte que Baldaria no podía ofrecerle. Su vida en la corte era una jaula dorada, donde su única función parecía ser la de proporcionar un heredero. Y lo hizo. Primero, llegó el príncipe Kael, el primogénito, el orgullo de Teron. Fuerte, arrogante y entrenado desde la cuna para heredar el peso del reino. Kael era la imagen de su padre, tanto en ambición como en una crueldad latente que se manifestaba en pequeños actos. La forma en que trataba a los sirvientes, su desprecio por los débiles, el brillo en sus ojos durante las cacerías más sangrientas. Para Teron, Kael era la confirmación de su legado, la continuación de su sangre, y lo colmaba de atenciones y responsabilidades prematuras, forjando en él un sentido de derecho y una impaciencia por gobernar. Unos años después del nacimiento del príncipe Kael, el heredero largamente esperado y ruidosamente celebrado, la reina Elara volvió a concebir. En los salones del castillo Caelen, la expectativa era palpable, aunque teñida de una pragmática esperanza. Otro varón sería ideal, un repuesto para el heredero, como dictaban las implacables leyes de la sucesión y la supervivencia dinástica. El rey Teron, aunque ya tenía a su primogénito, no despreciaría la seguridad adicional que otro hijo podría brindar, fortaleciendo la línea Caelen contra los azares del destino y las maquinaciones de sus enemigos. Las parteras susurraban, los médicos de la corte preparaban sus ungüentos y el reino contenía la respiración. Cuando finalmente llegó el momento, y el llanto de un recién nacido resonó en las cámaras reales, la partera principal emergió con una expresión cuidadosamente neutra. «Es una niña, majestad», anunció al rey Teron, cuya mandíbula pareció tensarse imperceptiblemente. No hubo exclamaciones de júbilo como las que habían recibido a Kael. Los cañones del castillo permanecieron en silencio. Las campanas de la ciudad no repicaron. La llegada de la princesa Borana fue recibida con una cortesía formal,
un reconocimiento obligado, pero sin el fervor que había acompañado el nacimiento de su hermano. Para Theron, una hija era, en el mejor de los casos, una futura pieza de negociación en el tablero de las alianzas matrimoniales, en el peor, otra boca que alimentar y una distracción de la crianza del futuro rey. Su nacimiento fue, en efecto, una ocurrencia tardía, una nota al pie en las crónicas reales que detallaban con profusión los primeros años de Cael. La reina Elara, sin embargo, acunó a su hija con una ternura silenciosa, sus ojos melancólicos reflejando una mezcla de amor y una premonición de las dificultades que una niña, especialmente una niña con espíritu, podría enfrentar en la austera y patriarcal corte de Baldaria. Quizás vio en la pequeña Borana una oportunidad, una confidente futura, o quizás temió por ella, sabiendo la jaula dorada que probablemente le esperaba. Desde sus primeros años, Borana demostró ser diferente, un contraste notable con la bulliciosa y a menudo destructiva energía de su hermano Cael. Mientras Cael, ya un niño robusto, exigía atención constante, se deleitaba con juegos rudos, rompía juguetes con impaciencia y comenzaba a mostrar una incipiente crueldad hacia los animales pequeños o los sirvientes más sumisos, rasgos que Theron, para horror de Elara, a menudo interpretaba como signos de una fuerte voluntad de futuro líder. Borana era una niña tranquila y observadora. Sus grandes ojos oscuros, herencia de alguna abuela olvidada de un linaje montañés, parecían absorber todo lo que la rodeaba con una intensidad inusual. No lloraba con frecuencia, y cuando lo hacía, era más por una frustración ante algo que no comprendía que por simple malestar. La relación de Borana con su madre, la reina Elara, era un tapiz tejido con hilos de amor, miedo y una tristeza compartida. Elara, atrapada en su propia jaula dorada, veía en Borana un doloroso reflejo de la libertad de espíritu que a ella misma le había sido arrebatada. Quizás, en los momentos más oscuros, incluso sentía una punzada de temor ante la inteligencia de su hija, una inteligencia que podría atraer sobre ella el tipo de atención peligrosa que Elara había aprendido a evitar a toda costa. Sin embargo, había momentos de ternura genuina entre ellas, generalmente en la quietud de las alcobas reales, lejos de los oídos y ojos de la corte. En esos instantes robados, Elara le contaba a Borana historias de su propia tierra natal, un reino más soleado y liberal en sus costumbres, donde las mujeres de la nobleza tenían acceso a la educación y a veces incluso participaban en consejos. Estas historias eran como semillas de anhelo plantadas en la joven mente de Borana, pintando cuadros de un mundo diferente. Elara le enseñaba también las artes consideradas femeninas, el bordado, la música, la danza, no tanto por convicción en su importancia intrínseca, sino con la esperanza de que estas habilidades la hicieran parecer más convencional, más aceptable a los ojos de su padre y de la corte, proporcionándole así una capa de protección. Pero a pesar de este afecto, siempre existía una distancia, una barrera invisible creada por la incapacidad fundamental de la reina para proteger verdaderamente a su hija de las sombras que se cernían sobre la familia Caelen. Elara estaba paralizada por su propio miedo a Theron, por su resignación a un destino que no había elegido. Amaba a Borana con un amor profundo pero pasivo, teñido de una impotencia que la niña, a medida que crecía y observaba las dinámicas de poder en el castillo, comenzaba a comprender con una dolorosa claridad. Veía el miedo en los ojos de su madre cuando Theron alzaba la voz, la forma en que se encogía sutilmente ante la arrogancia de Cael. Y Borana aprendió de ello, no a ser sumisa, sino a ser cautelosa, a observar antes de actuar. Con su padre, el rey Theron, la conexión era aún más tenue, casi inexistente durante sus primeros años. Para Theron, Borana era una figura periférica en el gran drama de su reinado. Su atención estaba firmemente centrada en Cael, en moldearlo a su imagen y semejanza, en prepararlo para el peso de la corona. Borana era simplemente la niña, útil quizás para cimentar alguna alianza en el futuro, pero fundamentalmente irrelevante para la línea de sucesión principal y las serias preocupaciones del gobierno. Apenas reparaba en ella, más allá de un asentimiento distraído o una orden concisa. Sin embargo, a medida que Borana dejaba atrás la primera infancia y entraba en la adolescencia, su presencia comenzó a registrarse en el radar de Theron de maneras inesperadas, y para él, vagamente perturbadoras. No era solo su belleza, que florecía de una manera exótica y singular, sino su sabiduría, que a menudo trascendía su edad. En raras ocasiones, durante las cenas formales donde se esperaba que las mujeres permanecieran en silencio a menos que se les dirigiera la palabra, o las audiencias públicas donde ella a veces acompañaba a su madre, Borana hacía una observación o formulaba una pregunta con una perspicacia que rompía la monotonía del protocolo cortesano. Una vez,
Durante una discusión en el Consejo sobre un nuevo impuesto propuesto para financiar una de las campañas militares de Kael, Borana, que entonces apenas tenía 14 años pero había estado estudiando con Ensbord los principios de la economía agraria, preguntó con una voz clara y respetuosa si se había considerado el impacto de dicho impuesto en las cosechas de las provincias del sur, ya afectadas por una sequía. Su pregunta, tan específica y bien fundamentada, causó un silencio momentáneo en la sala. Los consejeros intercambiaron miradas incómodas. Kael la fulminó con la mirada por su intromisión. El rey Theron, aunque visiblemente contrariado por la interrupción y la audacia de su hija, no pudo evitar un parpadeo de sorpresa. La pregunta era pertinente, y nadie más la había formulado con tanta claridad. Descartó el asunto con un gruñido, pero la semilla estaba plantada. En otra ocasión, cuando un enviado de un reino vecino intentaba ofuscar los términos de un tratado comercial con un lenguaje florido y ambiguo, Borana, que había desarrollado un oído agudo para la retórica gracias a sus estudios con Ensbord, le susurró a su madre una observación sobre una cláusula particular que parecía deliberadamente engañosa. El ara, en un raro momento de valentía o quizás por genuina preocupación, transmitió la duda al rey. Theron, escéptico, ordenó a sus legistas que revisaran la cláusula con más detenimiento, y descubrieron que Borana tenía razón, había una trampa oculta en la verborrea del enviado. Estas instancias eran pocas y espaciadas, pero cada una era como una pequeña piedra arrojada a la tranquila superficie de la indiferencia de Theron hacia su hija. No era admiración lo que sentía, la idea de admirar la inteligencia de una mujer, y mucho menos de su propia hija, le era ajena y desagradable. Era más bien una extraña mezcla de sorpresa, una incipiente aprensión y quizás una irritación subterránea. Una mujer inteligente era una anomalía en su concepción del mundo. Las mujeres debían ser dóciles, obedientes, dedicadas a los asuntos domésticos y a la producción de herederos. Una inteligencia como la de Borana era desconcertante. Y en Baldaria, bajo el reinado paranoico de Theron, lo desconcertante a menudo se equiparaba con lo amenazante. Comenzó a dirigir miradas más agudas a Maese Ensbord, preguntándose qué exactamente le estaba enseñando a la niña en esas largas horas que pasaban en la biblioteca. La inquietud, aunque pequeña al principio, había comenzado a arraigar en la oscura tierra de la mente del rey. Kael, por su parte, desarrolló rápidamente un resentimiento hacia su hermana que iba más allá de la simple rivalidad fraternal, se convirtió en una oscura obsesión que creció con cada año que pasaba. Al principio, cuando Borana era apenas una niña que prefería los cuentos de Maese Ensbord a las muñecas y los juegos de otras niñas nobles, Kael la miraba con el desdén condescendiente de un hermano mayor que se siente infinitamente superior. Él era el heredero, el niño dorado de la profecía dinástica, el futuro guerrero y rey. Ella era solo Borana, una sombra femenina en el gran tapiz de sus ambiciones. Sus primeros intereses intelectuales, su curiosidad por los mapas y las estrellas, eran para el motivo de burla infantil. ¿Acaso pretendes navegar los cielos, hermanita, o quizás contar los granos de arena del desierto? Le espetaba con sorna durante las comidas familiares, provocando la sonrisa indulgente de su padre y el silencio resignado de su madre. Pero a medida que ambos crecían, y la pubertad transformaba a Borana de una niña curiosa en una joven de belleza serena y una inteligencia que comenzaba a destellar con luz propia, el desdén de Kael se agrió, transformándose en un vinagre amargo de celos. No era solo su intelecto, era su gracia natural, la forma en que se movía, la melodía de su voz, la profundidad de su mirada que parecía comprender las cosas no dichas. Estas cualidades comenzaban a ser notadas por algunos miembros de la corte, aquellos con ojos para ver más allá de la política superficial. Un embajador visitante del lejano reino de los Picos Nevados, un hombre de gran cultura, quedó visiblemente impresionado tras una breve conversación con Borana sobre la historia de su propia tierra, elogiando ante el rey Theron la sorprendente erudición y el juicio maduro de la joven princesa. Theron había asentido con un gruñido, pero Kael, presente en la audiencia, sintió una punzada de humillación. ¿Cómo osaba un extranjero alabar a su hermana en su presencia, como si ella fuera una joya y él, el heredero, una simple montura? En otra ocasión, durante un debate filosófico organizado por Maese Ensbord para entretener a algunos nobles eruditos, Borana, animada por su tutor, intervino con una pregunta tan perspicaz y un argumento tan bien construido que silenció momentáneamente la sala, antes de que los nobles más ancianos asintieran con un respeto a regañadientes. Kael, que había participado con la habitual retórica ampulosa y superficial que había aprendido de sus propios tutores aduladores, se sintió expuesto, su vanidad herida. Él era el heredero, el futuro rey.
Toda la atención, toda la admiración, debían ser para él, por derecho de nacimiento, por la fuerza de su linaje. Borana, con su amor por los libros polvorientos y su naturaleza reflexiva, con su preferencia por la compañía de eruditos y poetas en lugar de guerreros y cazadores, representaba todo lo que él no era y, más importante aún, todo lo que despreciaba por considerarlo débil o irrelevante para el verdadero ejercicio del poder. Sus ocasionales éxitos en el ámbito intelectual, la belleza de un poema que compuso y que circuló discretamente por la corte, o su creciente popularidad entre los sirvientes del castillo y algunos de los nobles menores de provincias que la veían como un soplo de aire fresco frente a la opresiva atmósfera impuesta por Theron y Cael, eran, para el príncipe, afrentas personales, desafíos directos a su supremacía. No podía soportar que ella brillara, ni siquiera de forma modesta. Así, se aseguraba de ridiculizarla en público siempre que tenía ocasión. Si ella expresaba una opinión sobre algún asunto, por trivial que fuera, Cael la interrumpía con un comentario mordaz sobre la sabiduría femenina o la inutilidad de los pensamientos de una mujer en asuntos de hombres. Intentaba minar su confianza, cuestionando sus conocimientos, tergiversando sus palabras para hacerla parecer tonta o ingenua ante los demás. Hermana, le decía con una sonrisa cruel después de alguna humillación pública, solo intento prepararte para el mundo. Es duro para una mujer que piensa demasiado. Era su retorcida justificación, una forma de convencerse a sí mismo de que su crueldad era, en realidad, una forma de disciplina necesaria. En el fondo, cada logro de Borana, cada palabra de alabanza dirigida a ella, era un recordatorio de sus propias inseguridades, de las áreas en las que él, a pesar de su posición, se sentía deficiente. Y el temor latente de que su padre, el rey Theron, a pesar de su fachada de severidad y su clara preferencia por su heredero varón, pudiera estar secretamente impresionado por la inteligencia de Borana, solo alimentaba más su rencor. La corte de Valdaria, bajo el reinado de Theron y la creciente influencia de Cael, era un nido de víboras, un laberinto de susurros y miradas calculadoras. Los nobles, en su mayoría, eran pragmáticos hasta la médula, su lealtad era una veleta que giraba hacia donde soplaba el viento del poder. Siempre buscando el favor real, nuevas tierras, títulos o simplemente la seguridad de mantener lo que ya tenían, la mayoría gravitaba instintivamente hacia Cael, el sol naciente, el futuro dispensador de mercedes y castigos. Adulaban sus habilidades marciales, reían de sus chistes crueles y hacían eco de su desdén por las inclinaciones intelectuales de la princesa. Lady Beatrice, una noble de lengua afilada y ambición desmedida, era un ejemplo perfecto. A menudo se la oía repetir las burlas de Cael hacia Borana, añadiendo su propio veneno, esperando así ganar el favor del príncipe. «Pobre princesa Borana», decía con falsa compasión, tan perdida en sus libros que olvida los deberes de una mujer de su alcurnia. Pocos se atrevían a mostrar abiertamente simpatía o admiración por Borana. Hacerlo era arriesgarse a la ira inmediata del príncipe, a ser objeto de sus intrigas, y potencialmente, a incurrir en el disgusto del rey, quien veía cualquier facción no alineada con su heredero como una posible amenaza. Sin embargo, Borana, con su bondad inherente, una cualidad tan rara en esa corte que casi parecía exótica, y su genuino interés por el bienestar de los demás, cultivó silenciosamente una red de afecto y lealtad entre aquellos que a menudo eran ignorados o maltratados por la jerarquía del poder. Los sirvientes del castillo conocían la diferencia entre la fría indiferencia o la exigencia brutal de Cael y la palabra amable o la preocupación genuina de Borana. Recordaban cómo ella había intercedido para que un joven mozo de cuadra no fuera azotado injustamente, o cómo había conseguido medicinas de Maese Elmsborth para la hija enferma de una de las cocineras. Los soldados de bajo rango, que a menudo sufrían las consecuencias de las decisiones impulsivas y mal concebidas de Cael en el campo de entrenamiento o en las patrullas fronterizas, apreciaban que ella, en sus raras interacciones, les hablara con respeto, preguntando por sus familias o por las condiciones en las que vivían. Los artesanos del pueblo que a veces llegaban al castillo para entregar sus mercancías o realizar trabajos específicos, habían experimentado su justicia cuando intercedió discretamente para que un tejedor recibiera el pago justo que un intendente corrupto intentaba negarle. Ellos veían en ella una luz diferente, una alternativa a la dureza implacable de Theron y a la arrogancia cruel de Cael. Estos lazos, forjados con pequeños actos de bondad y reconocimiento, eran aparentemente insignificantes en la gran maquinaria del poder. ¿Qué podía hacer un puñado de sirvientes o soldados rasos contra la voluntad de un príncipe o un rey? Sin embargo, esta red de afecto subterráneo sería crucial en los oscuros días venideros, no quizás para salvarla de su trágico destino, pues las fuerzas alineadas contra ella eran demasiado poderosas,
sino para preservar su memoria, para mantener viva la llama de su historia cuando otros intentaron extinguirla, y para sembrar las semillas de una justicia tardía que algún día florecería sobre las ruinas de la tiranía de su familia. La lealtad de los humildes, aunque silenciosa, a menudo tiene raíces más profundas y duraderas que la ruidosa adulación de los poderosos. Uno de los primeros indicios claros de que el destino de Borana podría tomar un giro siniestro, y un momento que cristalizó el odio de Cael, ocurrió durante una devastadora hambruna que azotó las provincias del norte de Baldaria. Las lluvias habían sido escasas durante 2 temporadas consecutivas, los ríos se habían reducido a hilos de agua, y los campos, antes fértiles, eran ahora extensiones de tierra agrietada y polvo. Informes desesperados llegaban al castillo, familias enteras muriendo de inanición, ganado diezmado, y el espectro de la revuelta comenzando a asomar su fea cabeza. El rey Teron, más preocupado por la posible agitación social que por el sufrimiento de sus súbditos, encargó a Cael la gestión de la crisis, viéndolo como una oportunidad para que su heredero demostrara liderazgo. Cael, tras ignorar los primeros informes con su característica displicencia, finalmente abordó el problema con la sutileza de un martillo pilón. Su propuesta, presentada ante el Consejo del Rey con una confianza que rayaba en la insolencia, fue aumentar drásticamente los impuestos a las regiones ya empobrecidas y utilizar esos fondos para comprar grano a reinos vecinos a precios exorbitantes. Era una solución que solo enriquecería a los mercaderes corruptos con los que Cael seguramente tenía acuerdos, y aplastaría aún más al campesinado, llevándolos de la inanición a la desesperación total. «Debemos demostrar fuerza y decisión», argumentó Cael. «Que el pueblo vea que la corona provee, pero que también exige». Borana, que entonces apenas contaba con 16 años, había estado pasando incontables horas en la antigua biblioteca del castillo, no leyendo cuentos de hadas, sino estudiando los anales de Baldaria, los registros de impuestos, los mapas de tierras y los tratados sobre agricultura que Maese Elmsborth había puesto a su disposición. Con una diligencia que Cael nunca había mostrado por nada que no fuera la guerra o la caza, Borana descubrió referencias a antiguos sistemas de irrigación, canales y presas que habían sido construidos por sus antepasados siglos atrás pero que habían caído en desuso y olvido. Encontró también descripciones de técnicas de cultivo resistentes a la sequía, variedades de granos que podían prosperar con poca agua, métodos de conservación de alimentos que podrían aliviar la crisis a más largo plazo. Con la ayuda de Maese Elmsborth, quien la guió a través de los textos más complejos y la ayudó a organizar sus hallazgos, Borana preparó un informe detallado, con mapas dibujados por su propia mano y estimaciones de costos y beneficios. Armada con su investigación y una fe temblorosa en la lógica de sus propuestas, se atrevió a solicitar una audiencia ante el Consejo del Rey para presentar sus ideas. Su aparición ante el Consejo, un cuerpo de hombres viejos, curtidos y en su mayoría cínicos, fue recibida inicialmente con una mezcla de sorpresa y diversión condescendiente. Cael, sentado a la diestra de su padre, la miró con abierto desdén. «¿Qué viene a hacer aquí mi hermana? ¿Acaso nos leerá un poema para levantar los ánimos de los hambrientos?», se mofó, provocando algunas risas serviles. Los consejeros, hombres acostumbrados a soluciones más directas, a menudo brutales, y profundamente escépticos de cualquier idea que proviniera de una mujer joven, se prepararon para despacharla rápidamente. Sin embargo, cuando Borana comenzó a hablar, su voz, aunque inicialmente temblorosa, ganó firmeza a medida que exponía sus hallazgos. No habló con emoción, sino con la claridad de la lógica y el peso de la evidencia. Desplegó sus mapas, explicó el funcionamiento de los antiguos sistemas de irrigación, citó los registros que demostraban su efectividad pasada, y propuso un plan gradual para restaurarlos, utilizando mano de obra local que, a cambio de su trabajo, recibiría raciones de alimentos de las reservas reales hasta que las nuevas cosechas pudieran ser recolectadas. Su plan no solo ofrecía una solución a largo plazo, sino que también evitaba la humillación de depender de reinos vecinos y la crueldad de imponer más impuestos a un pueblo ya devastado. La lógica de Borana era impecable, sus investigaciones, exhaustivas y sorprendentemente profesionales. Cael intentó interrumpirla varias veces con objeciones despectivas, pero la precisión de las respuestas de Borana y la solidez de sus datos lo dejaron en evidencia, su ignorancia del tema expuesta ante el Consejo. El rey Teron, aunque visiblemente molesto por la audacia de su hija al desafiar abiertamente la propuesta de su heredero, y profundamente incómodo al verla desenvolverse con tal competencia en un ámbito que él consideraba exclusivamente masculino, no pudo evitar sentirse intrigado por la minuciosidad de su trabajo. Quizás por un raro capricho, o porque las arcas del reino realmente estaban mermadas y la perspectiva de evitar un gasto masivo en grano extranjero era tentadora, o tal vez, solo tal vez,
porque una pequeña parte del reconoció la superioridad del plan de su hija, Theron tomó una decisión inusual. Permitió que se implementara una pequeña parte del plan de Borana en una región piloto, una de las más afectadas por la sequía. Los resultados, en unos pocos meses, fueron sorprendentemente positivos. Bajo la supervisión de unos pocos ingenieros ancianos que recordaban fragmentos de las viejas técnicas y con el trabajo entusiasta de los campesinos que veían una esperanza real, algunos de los antiguos canales volvieron a llevar agua a los campos sedientos. Se plantaron las variedades de grano resistente que Borana había identificado. La cosecha en esa región piloto, aunque no abundante, fue suficiente para aliviar el peor sufrimiento. La noticia se extendió. Borana ganó un respeto silencioso y profundo entre aquellos que se beneficiaron directamente de su intervención, y su nombre comenzó a ser susurrado con una mezcla de gratitud y admiración en los pueblos y aldeas. Este éxito, sin embargo, selló aún más su destino. Para Kael, no fue solo una humillación pública, fue una declaración de guerra. Su hermana no solo lo había desafiado, sino que había demostrado ser más capaz, más inteligente y más compasiva. En su mente retorcida, Borana ya no era solo una molestia, era una amenaza existencial que debía ser neutralizada a cualquier costo. La semilla de la tragedia, regada por los celos y el miedo, echaba raíces profundas en el corazón oscuro del futuro rey. El tenue brillo del sol de la mañana se filtraba por las vidrieras de la sala del trono de Baldaria, iluminando las motas de polvo suspendidas en el aire, danzando como diminutos espíritus. La corte estaba en silencio, un silencio tenso que había descendido sobre ellos desde que la princesa Borana había presentado su solución a la crisis de la hambruna. Un pequeño triunfo, sí, pero un triunfo que resonaba con la fuerza de un trueno en el corazón del príncipe Kael. Para Kael, la victoria de su hermana no era un motivo de celebración, sino una humillación profunda y abrasadora. Su rostro, habitualmente impasible, se contrajo en un rictus de disgusto apenas perceptible. Ella no solo lo había desafiado en público, una afrenta ya grave en sí misma, sino que había logrado el éxito precisamente donde le había propuesto una solución que, en retrospectiva, se revelaba no solo impopular sino, lo que era peor, probablemente ineficaz. La ironía era un veneno que corría por sus venas, una amarga confirmación de su propia incapacidad frente a la astucia de su hermana. El odio que sentía por ella, una antipatía que se había gestado durante años en las sombras de su rivalidad fraternal, se intensificó ahora, volviéndose más venenoso y calculador. La imagen de Borana, erguida y victoriosa, se grabó en su mente, alimentando un deseo de venganza que prometía ser meticuloso y devastador. Ya no era solo una cuestión de celos, sino de la preservación de su propia imagen y futuro como heredero. Para el rey Theron, el éxito de Borana fue una fuente de un conflicto interno complejo y profundamente perturbador. Por un lado, no podía negar la innegable utilidad de su intervención. La hambruna se había evitado, al menos por el momento, y la agitación social que amenazaba con desgarrar el reino había sido mitigada. Baldaria respiraba un poco más aliviada gracias a ella. Sin embargo, por otro lado, Borana había traspasado los límites de lo que se esperaba de una princesa. Las princesas de Baldaria se casaban, tejían alianzas, y quizás, ofrecían consejos discretos en privado. No resolvían crisis nacionales con una mezcla de astucia y audacia que rivalizaba con la de los hombres más experimentados de la corte. Una mujer con tal capacidad de influencia, con tal habilidad para movilizar a la gente y resolver problemas de forma independiente, podría ser peligrosa. Especialmente si sus lealtades no estaban firmemente alineadas con las del rey y su heredero designado, Kael. La semilla de la sospecha, plantada hacía tiempo en la mente del rey, cuando la joven Borana ya mostraba una inteligencia y una voluntad inusuales, comenzó a germinar en la oscura tierra de su mente, echando raíces profundas y retorcidas. La estrella de Borana, que había comenzado a brillar con una luz propia e innegable, también comenzaba a proyectar una sombra que, para la mente paranoica de Theron, alertaba a las bestias que acechaban en la oscuridad de la corte, consejeros intrigantes, nobles resentidos y posibles rivales externos. Los años que siguieron al incidente de la hambruna fueron un caldo de cultivo para la tensión en Baldaria, un caldero hirviendo donde las intrigas de la corte se mezclaban con las amenazas externas. Las fronteras del reino seguían siendo porosas, una manta desgastada que apenas cubría un cuerpo vulnerable. Al este, las incursiones de tribus nómadas, endurecidas por el viento del desierto y la escasez, eran una amenaza constante. Sus incursiones, aunque a menudo de pequeña escala,
agotaban los recursos militares y mantenían a las guarniciones en un estado de alerta perpetua. Sus fuegos nocturnos, visibles desde las torres de vigilancia más alejadas, eran recordatorios fantasmales de la fragilidad de la paz. Al oeste, la presión constante de un imperio más grande y expansionista, el poderoso imperio dravoniano, se sentía como una mano apretando lentamente el cuello de Baldaria. Los dravonianos, con su ejército disciplinado y sus ambiciones imperiales, veían a Baldaria no como un reino independiente, sino como una pieza estratégica en su tablero de conquista. Sus espías se infiltraban en las ciudades fronterizas, sus comerciantes eran portadores de información tanto como de bienes, y sus legados diplomáticos llegaban con demandas que rozaban la insolencia. El rey Teron lo sabía. Sabía que la estabilidad interna era la única barrera real contra la voracidad dravoniana, y cualquier fisura en esa estabilidad era una invitación abierta a la invasión. El rey Teron envejecía, y el peso de su corona, antes un adorno glorioso, se sentía ahora como una carga insoportable. Aunque su agarre sobre el poder seguía siendo firme, una mano de hierro forjada en décadas de reinado, su paranoia crecía con cada informe de problemas en las provincias o de intrigas en la corte. Cada susurro, cada mirada furtiva, cada desacuerdo, alimentaba la oscuridad en su mente. Veía traición en cada esquina, complots incluso donde no lo sabía, y su desconfianza se extendía como una plaga, aislando incluso a sus consejeros más leales. Su salud, aunque robusta en apariencia para un hombre de su edad, comenzaba a mostrar fisuras sutiles pero alarmantes. Accesos de tos prolongados, secos y resonantes, lo obligaban a retirarse en medio de las audiencias, y momentos de fatiga abrumadora lo asaltaban en los momentos más inoportunos. Intentaba ocultar estas debilidades bajo una fachada de invencibilidad, pero los ojos agudos de la corte no pasaban por alto el sudor en su frente o la ligereza de su paso. Esta vulnerabilidad incipiente solo lo hacía más desconfiado y, paradójicamente, más propenso a escuchar los consejos más extremos y despiadados de sus asesores más leales, aquellos que no dudaban en avivar sus miedos para beneficio propio. Entre ellos destacaba Lord Valerius, un hombre de pocas palabras y ojos penetrantes, cuya lealtad al rey era incuestionable, pero cuya crueldad era legendaria. Valerius, siempre atento a la creciente influencia de Borana, susurraba advertencias sobre los peligros de una mujer demasiado ambiciosa, una princesa que no conocía su lugar, envenenando aún más la mente del rey. La corte de Baldaria se había transformado en un nido de serpientes, donde las facciones se alineaban y conspiraban, atentas a la más mínima señal de debilidad en el trono. La facción de Kael, resentida por la humillación de su príncipe, se esforzaba por denigrar a Borana en cada oportunidad, difundiendo rumores sobre su ambición desmedida y su posible deslealtad. Argumentaban que su éxito no era más que un golpe de suerte, o peor aún, el resultado de tratos sospechosos con agentes externos. La propia Borana, consciente de las miradas de desaprobación y los susurros a sus espaldas, se movía con cautela, buscando aliados donde podía y consolidando su propia base de apoyo entre los comerciantes y la gente común que había ayudado. El aire en el Palacio Real se cargaba con la tensión de una tormenta inminente. Cada día que pasaba, la grieta entre los hermanos crecía, alimentada por el resentimiento y el miedo. El rey, atrapado entre su amor por su hija y su deber de asegurar la sucesión de su hijo, se volvía cada vez más errático en sus decisiones, favoreciendo a uno y luego al otro, sembrando una mayor confusión y división. La sombra de la sospecha, que antes solo había sido una mancha oscura, ahora se extendía para cubrir todo el reino, presagiando tiempos aún más turbulentos para Baldaria. La cuestión no era si la tormenta llegaría, sino cuándo, y quién de los hermanos estaría preparado para enfrentarla. El príncipe Kael, mientras tanto, se sumergía cada vez más en los placeres y vicios de su posición. Aunque Teron le había delegado más responsabilidades militares y administrativas, Kael las abordaba con una mezcla de arrogancia e incompetencia. Sus campañas militares eran costosas y a menudo resultaban en victorias pírricas o humillantes retiradas, que luego eran maquilladas por los cronistas reales. En la administración de justicia, era conocido por su crueldad y sus juicios sumarios, ganándose el temor, pero no el respeto, del pueblo. Los impuestos aumentaban para financiar sus fracasos militares y sus extravagancias personales, y el descontento popular crecía, aunque reprimido por el miedo al puño de hierro de la corona. Los nobles más sabios y prudentes comenzaban a preocuparse seriamente por el futuro del reino bajo un rey como Kael. En este sombrío panorama, la figura de Borana, aunque mantenida deliberadamente en un segundo plano por su padre y hermano, comenzaba a brillar con una luz tenue pero persistente.
Tras su éxito con el plan de irrigación, algunos miembros del consejo, e incluso algunos nobles influyentes que en secreto deploraban la dirección que Cael estaba tomando, empezaron a buscar su opinión de manera discreta. Maese Elmsborth, su viejo tutor, ahora un anciano venerable pero aún lúcido, actuaba como un intermediario discreto, llevando a Borana informes y peticiones, y transmitiendo sus reflexiones a oídos receptivos. Borana nunca buscó activamente este papel. Era su naturaleza compasiva y su aguda inteligencia las que atraían a aquellos que buscaban alternativas a la brutalidad de Cael y la rigidez de Theron. Ella pasaba largas horas en la biblioteca, no solo leyendo, sino también recibiendo a estas figuras en la penumbra de los estantes cargados de conocimiento. Escuchaba con paciencia los problemas de los gremios de artesanos, las dificultades de los agricultores, las preocupaciones de los comandantes militares de bajo rango que veían el desastre en las estrategias de Cael. Sus consejos eran siempre prácticos, bien razonados y, sobre todo, humanos. Sugería soluciones diplomáticas a disputas fronterizas menores, proponía reformas fiscales que aliviaran la carga sobre los más pobres sin debilitar las arcas reales, y abogaba por la inversión en infraestructuras y educación en lugar de en costosas y fútiles demostraciones de fuerza militar. Un ejemplo notable de su creciente influencia ocurrió cuando una disputa comercial con un ducado vecino amenazó con escalar a un conflicto armado. Cael abogaba por una invasión inmediata, viendo una oportunidad para una gloriosa victoria. Borana, a través de Elmsborth, hizo llegar al rey Theron un análisis detallado de las verdaderas capacidades militares del ducado, que Cael había subestimado groseramente, y propuso una serie de concesiones comerciales y un pacto de no agresión que beneficiaría a ambas partes a largo plazo. Theron, presionado por las facciones más belicistas de su corte y por el propio Cael, estuvo a punto de descartar la propuesta. Sin embargo, uno de sus consejeros más antiguos y respetados, Lord Valerius, un hombre que había servido al padre de Theron y que veía con alarma la temeridad de Cael, apoyó públicamente la propuesta de Borana, elogiando su sabiduría y prudencia inusuales. Sorprendentemente, Theron cedió. Se enviaron emisarios, se negoció el tratado según las líneas sugeridas por Borana, y se evitó una guerra costosa e innecesaria. Este evento, aunque un triunfo para la paz y la razón, fue una daga en el corazón del orgullo de Cael. No solo había sido contradicho una vez más por su hermana, sino que ella había ganado el apoyo de figuras influyentes como Lord Valerius. Los celos de Cael se transformaron en un odio frío y calculador. Empezó a ver a Borana no solo como una molestia irritante, sino como una amenaza real a su futuro poder. Comenzó a esparcir rumores insidiosos sobre ella en la corte, que era una intrigante, que usaba artimañas femeninas para manipular a los hombres, que sus conocimientos eran antinaturales, quizás incluso producto de artes oscuras aprendidas de los libros prohibidos que tanto amaba. El rey Theron se encontraba en una posición cada vez más difícil. La popularidad silenciosa de Borana entre ciertos sectores y su demostrada capacidad para el buen juicio contrastaban dolorosamente con los crecientes fracasos y la impopularidad de Cael. Theron había apostado todo su legado a Cael, pero las dudas comenzaban a corroer su certeza. Sin embargo, admitir que Cael podría no ser el heredero ideal era admitir su propio fracaso como padre y como rey. Además, la idea de una mujer, incluso su propia hija, ejerciendo tal influencia, iba en contra de todas las tradiciones y prejuicios de Valdaria. En su mente, comenzaba a gestarse una terrible disyuntiva: ¿cómo neutralizar la creciente influencia de Borana sin admitir la incompetencia de Cael? Mientras tanto, la cuestión del matrimonio de Borana se volvió un tema recurrente en el consejo. Ahora, con casi 20 años, era considerada una de las princesas más hermosas e inteligentes de la región, a pesar de los esfuerzos de Cael por manchar su reputación. Llegaron varias propuestas de matrimonio de reinos vecinos y ducados lejanos. Para Theron, esto representaba una oportunidad para librarse de ella de una manera honorable, enviándola lejos y asegurando una alianza útil. Para Cael, era la solución perfecta para eliminar a su rival. Una de las propuestas más insistentes provenía del príncipe Regulus del Imperio Draboniano, el mismo imperio cuya sombra expansionista se cernía sobre Valdaria. Una alianza matrimonial con Drabonia podría, en teoría, asegurar la paz y la independencia de Valdaria. Sin embargo, Regulus era conocido por ser un hombre cruel y depravado, mucho mayor que Borana. Los rumores sobre el trato que daba a sus anteriores esposas eran escalofriantes. Borana, al enterarse de esta posibilidad, se sintió aterrada. Sabía que un matrimonio así sería una sentencia de muerte en vida. Fue durante este periodo que surgió una complicación inesperada,
un afecto prohibido. Sir Gareth, un joven caballero de la Guardia Real, de noble cuna pero sin grandes tierras ni títulos, se había distinguido por su valentía y su honor. Había sido asignado en varias ocasiones a la escolta personal de la princesa durante sus escasas salidas del castillo o sus paseos por los jardines interiores. Gareth, a diferencia de muchos en la corte, veía a Borana no como una pieza en un juego político, sino como una mujer de extraordinaria inteligencia y bondad. Admiraba su espíritu, su compasión por los desfavorecidos, y su tranquila dignidad frente a las humillaciones de su hermano. Sus encuentros eran breves, sus conversaciones, contenidas por la etiqueta y la vigilancia constante. Pero en miradas compartidas, en palabras cuidadosamente elegidas, nació un entendimiento mutuo, una simpatía que poco a poco se profundizó en un afecto tierno y desesperanzado. Borana encontraba en Gareth un alma afín, alguien que valoraba las mismas cosas que ella, la justicia, el honor, el conocimiento. Para Gareth, Borana era un faro de luz en la oscuridad de la corte Caelen. Ninguno de los dos se atrevió a expresar abiertamente sus sentimientos, conscientes del abismo social que los separaba y del peligro mortal que tal relación implicaría. Sin embargo, los ojos de Cael eran agudos cuando se trataba de su hermana. Notó las miradas prolongadas, la forma en que la voz de Gareth se suavizaba al dirigirse a Borana, la manera en que ella parecía iluminarse sutilmente en su presencia. Cael no necesitaba pruebas, la mera sospecha era suficiente. Esto era el arma que necesitaba. Una princesa, especialmente una con la inteligencia y la potencial influencia de Borana, envuelta en un escándalo romántico con un simple caballero, sería la excusa perfecta para desacreditarla por completo, para destruirla a los ojos de su padre y de la corte. Cael comenzó a tejer su red. Ordenó a sus espías más leales que vigilaran cada movimiento de Borana y de Sir Gareth. Buscaba cualquier indicio, cualquier prueba, por pequeña que fuera, que pudiera torcer y magnificar. La atmósfera en el castillo se volvió aún más opresiva para Borana. Sentía la mirada de su hermano sobre ella constantemente, fría y calculadora. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero la conexión con Gareth era uno de los pocos consuelos en su vida cada vez más aislada. Lord Valerius, el anciano consejero que había apoyado a Borana anteriormente, también percibió el peligro creciente. Intentó advertir a la princesa de manera velada, instándola a la máxima discreción, a no dar a Cael ninguna excusa. En esta corte, mi princesa, le dijo en voz baja durante un encuentro casual en la biblioteca, la inocencia misma puede ser convertida en un arma contra quien la posee. Su hermano busca su caída, y no descansará hasta encontrar la forma de provocarla. Borana entendió la advertencia, pero subestimó la profundidad de la malicia de Cael y la debilidad de su padre ante las manipulaciones de su heredero. Creía que su conducta intachable y su lealtad al reino la protegerían. No podía imaginar la oscuridad que se estaba acumulando, una oscuridad que amenazaba con tragarla entera. Los susurros en los salones de piedra del castillo de Baldaria ya no eran solo sobre política e intrigas, comenzaban a teñirse con el veneno de la calumnia y la conspiración, y el nombre de la princesa Borana estaba en el centro de la tormenta que se avecinaba. La oportunidad que Cael tanto ansiaba para destruir a su hermana se presentó de una forma inesperada, envuelta en el manto de la seguridad del Estado. Un pequeño levantamiento campesino, motivado por los impuestos abusivos y la escasez de alimentos en una provincia remota, fue brutalmente aplastado por las tropas al mando directo de Cael. Se capturaron a varios cabecillas, quienes, bajo tortura, confesaron no solo su rebelión, sino también la existencia de una conspiración mucho mayor para derrocar al rey Terón. Y en el corazón de esta supuesta conspiración, según las confesiones arrancadas con hierros candentes y el potro, se encontraba un nombre que hizo que Cael sonriera con malicia, la princesa Borana. Por supuesto, no había ni una pizca de verdad en ello. Borana, aunque compadecía el sufrimiento del pueblo, nunca habría apoyado una rebelión violenta. Sus métodos eran la persuasión, la lógica y la búsqueda de soluciones pacíficas. Pero Cael tenía lo que necesitaba. Manipuló los testimonios, exageró los hallazgos y presentó a su padre un cuadro aterrador de una traición inminente, orquestada desde dentro de sus propios muros, por su propia hija. Para añadir más leña al fuego, Cael presentó pruebas de la relación ilícita y traicionera de Borana con Sir Gareth. Cartas interceptadas, probablemente falsificadas o escritas de tal manera que pudieran ser malinterpretadas, testimonios de sirvientes comprados o intimidados que hablaban de encuentros secretos y palabras comprometedoras. Cael pintó a Gareth no como un simple enamorado, sino como el principal cómplice de Borana en su plan para usurpar el trono,
sugiriendo que ella planeaba casarse con él y gobernar a través de él una vez que Theron y Kael fueran eliminados. El rey Theron, ya debilitado por la edad, la enfermedad incipiente y una paranoia que Kael había alimentado cuidadosamente durante años, se vio enfrentado a un escenario que tocaba sus miedos más profundos. La idea de una traición por parte de su propia hija, a quien ya veía con recelo debido a su inteligencia y su creciente popularidad, era casi demasiado para soportar. Kael, con la habilidad de un consumado manipulador, jugó con las inseguridades de su padre, recordándole la inestabilidad del reino, la amenaza del imperio draconiano, y cómo cualquier signo de debilidad o división interna podría ser explotado por sus enemigos. «Padre», dijo Kael, con una falsa angustia en la voz, «me duele más que a nadie tener que traerte estas noticias. Mi propia hermana. Pero la seguridad del reino, tu vida, nuestro linaje, todo está en juego. Borana no es la niña inocente que creíamos. Es ambiciosa, ha sido corrompida por el poder que ha probado. Esos libros que lee, esas ideas extrañas que tiene, la han apartado de nosotros, de nuestras tradiciones. Y este caballero, Garith, es su instrumento». La reina Elara intentó interceder por su hija. Conocía el corazón de Borana y sabía que era incapaz de tal traición. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Theron, atrapado entre el miedo y la furia, y manipulado por la constante presión de Kael y sus consejeros más serviles, apenas la escuchaba. Elara era vista como una extranjera, una mujer sentimental cuyas emociones no tenían cabida en asuntos de estado tan graves. Su impotencia era absoluta, una repetición de la jaula en la que había vivido toda su vida en Valdaria. Lord Valerius, el anciano consejero, también intentó razonar con el rey. Cuestionó la validez de las confesiones obtenidas bajo tortura, la autenticidad de las pruebas presentadas por Kael. «Mi rey», argumentó con la gravedad que le conferían sus años de servicio leal, «conozco a la princesa Borana. He visto su lealtad a la corona y su amor por Valdaria. Estas acusaciones son monstruosas, y me temo que son el fruto de una ambición desmedida y unos celos profundos. Les ruego, investiguen más a fondo, no se dejen llevar por la pasión del momento». Pero la semilla de la duda que Valerius intentó sembrar fue ahogada por el coro de voces que Kael había orquestado. Consejeros como Lord Malacor, un hombre siniestro y ambicioso que veía en Kael su vía de ascenso, apoyaron con vehemencia las acusaciones. Malacor era conocido por su crueldad y su habilidad para encontrar justificaciones legales para los actos más atroces. Él se convirtió en el arquitecto legal de la perdición de Borana. El rey Theron, en un estado de agitación y confusión, se retiró a sus aposentos durante varios días, negándose a ver a nadie excepto a Kael y a Malacor. Luchaba con sus demonios internos. Una parte de él quizás aún albergaba dudas, un eco del afecto paternal que alguna vez pudo haber sentido. Pero el miedo por su trono, su legado, y la incesante propaganda de su hijo, terminaron por quebrar cualquier resistencia. La supervivencia de la dinastía Kaelen, tal como él la concebía, dependía de la eliminación de cualquier amenaza, real o percibida. Y Borana, en su mente enferma y manipulada, se había convertido en la mayor de todas las amenazas. La decisión fue tomada en secreto, en las profundidades de la noche, en una reunión a la que solo asistieron Theron, Kael y Malacor. Un juicio público estaba fuera de discusión. Borana era demasiado popular entre algunos sectores, y un juicio podría revelar las maquinaciones de Kael o la debilidad del rey. Además, un juicio, incluso uno amañado, podría terminar con una sentencia de muerte por decapitación o ahorcamiento, castigos comunes para traidores. Pero Kael y Malacor tenían algo mucho más oscuro en mente, algo que no solo eliminaría a Borana, sino que también serviría como una advertencia aterradora para cualquiera que osara desafiar su poder. Algo que borraría su memoria de una manera tan definitiva como el propio acto. Malacor, con su conocimiento de las leyes antiguas y olvidadas, desempolvó un castigo reservado para los crímenes más atroces contra la sangre real y los dioses, la immurement, el entierro en vida. Era un castigo de una crueldad inimaginable, diseñado para infligir el máximo terror y sufrimiento, y para asegurar que el espíritu del condenado quedara atrapado para siempre, sin descanso. Era el tipo de brutalidad que apelaba al lado más oscuro de Theron, el mismo lado que quizás lo había llevado al trono sobre el cadáver de su hermano. Kael abrazó la idea con entusiasmo. No solo se libraría de su hermana, sino que su muerte sería tan horrible que nadie se atrevería a mencionarla, y mucho menos a venerarla. Sería un final ignominioso, un borrado de la historia. Sir Gareth fue el primero en caer.
Acusado formalmente de alta traición y de conspirar con la princesa, fue arrestado en mitad de la noche. No hubo juicio. Kael se aseguró de que fuera silenciado rápidamente. Fue torturado salvajemente en las mazmorras del castillo, en un intento de arrancarle una confesión que implicara directamente a Borana en un lenguaje inequívoco. Garith, a pesar del dolor atroz, se negó a traicionar a la princesa. Murió bajo tortura, proclamando la inocencia de Borana y su propio amor por ella hasta su último aliento. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común, sin nombre ni ceremonia. La noticia de su muerte, disfrazada como un intento de fuga, llegó a Borana como un golpe devastador, la primera señal clara de que la red se estaba cerrando inexorablemente a su alrededor. Borana sintió el cambio en la atmósfera del castillo como un viento gélido. Las miradas de los guardias se volvieron más duras, los sirvientes que antes le sonreían ahora evitaban su mirada, sus rostros llenos de miedo y piedad. Maese Elmsborth intentó llegar a ella, pero le fue negado el acceso. Lord Valerius también fue puesto bajo una especie de arresto domiciliario, confinado a sus aposentos por razones de salud. Borana estaba completamente aislada. Sabía que su tiempo se agotaba. En la soledad de sus habitaciones, que ahora se sentían más como una celda, intentó pensar en una vía de escape. ¿Podría huir del castillo? ¿Pero a dónde iría? Kael controlaba el ejército, y los espías de su padre estaban por todas partes. ¿Podría apelar a su padre una última vez? Pero el rey se negaba a verla. La desesperación comenzó a invadirla, pero luchó contra ella con la misma determinación con la que había abordado los problemas del reino. Consideró escribir una carta, una confesión de sus verdaderos sentimientos por Garith, quizás, admitiendo la imprudencia de su afecto, pero negando con vehemencia cualquier traición. Esperaba que, si se humillaba, si renunciaba a cualquier atisbo de influencia, quizás le perdonarían la vida, la exiliarían a un convento remoto, como se hacía a veces con las princesas problemáticas. Pero no tuvo la oportunidad. Una noche, mientras una tormenta azotaba los muros del castillo, haciendo crujir las viejas maderas y ulular el viento por las chimeneas como un lamento fúnebre, los soldados de Kael irrumpieron en sus aposentos. No hubo palabras, solo la brutalidad de sus manos al agarrarla, la frialdad del acero en sus miradas. Borana luchó, no con la fuerza de un guerrero, sino con la desesperación de un animal atrapado. Pero eran demasiados. La arrastraron por los pasillos oscuros del castillo, pasillos que conocía desde su infancia, que ahora se convertían en el camino hacia su perdición. Su madre, la reina Elara, escuchó el tumulto desde sus habitaciones. Corrió hacia la puerta, pero los guardias apostados por Kael le impidieron salir. Sus gritos y súplicas se perdieron en el rugido de la tormenta y en la pétrea indiferencia de los hombres de su hijo. Elara se derrumbó, golpeando la puerta con sus puños ensangrentados, su corazón roto en 1000 pedazos, sabiendo que estaba fallando a su hija de la manera más terrible. La sombra de la traición ya no era una sombra. Se había materializado en la forma de soldados despiadados, en la sonrisa triunfal que seguramente Kael lucía en algún lugar del castillo, y en el silencio aterrador del rey Teron, un silencio que consentía lo impensable. El destino de Borana estaba sellado, y sería un destino más cruel que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Borana fue arrastrada a través de los niveles inferiores del castillo, más allá de las cocinas y los almacenes, hacia las mazmorras más profundas, un lugar que rara vez veía la luz del día, donde el aire era pesado con la humedad, el moho y el eco de sufrimientos pasados. Conocía las historias sobre estas mazmorras. Se decía que los prisioneros olvidados se pudrían allí durante años, que los gritos de los torturados se adherían a las piedras. Nunca imaginó que ella misma sería conducida a este infierno. La llevaron ante la presencia de su hermano, Kael, que la esperaba en una cámara subterránea apenas iluminada por unas pocas antorchas humeantes. Lord Malacor estaba a su lado, con una sonrisa satisfecha en su rostro delgado y cruel. El rey Teron no estaba presente. Quizás no tuvo el coraje, o la bajeza, de presenciar lo que estaba a punto de suceder. O quizás, para él, Borana ya estaba muerta. «Hermana», comenzó Kael, su voz destilando un sarcasmo venenoso. «Parece que tus ambiciones te han llevado un poco lejos. ¿Realmente pensaste que podrías usurpar mi lugar? ¿Que podrías derrocar a nuestro padre y poner a tu amante en el trono?» Borana lo miró, no con miedo, aunque el terror la atenazaba por dentro, sino con una mezcla de desprecio y una profunda tristeza. «Tú sabes que eso es mentira», Kael dijo, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor de su cuerpo.
Nunca he deseado el trono. Solo quería el bien de Baldaria. Algo que tú, con tu crueldad y tu ceguera, nunca entenderás. Silencio, traidora, espetó Malacor. Has sido hallada culpable de conspiración y alta traición contra la corona. El rey, en su infinita clemencia, ha conmutado la pena de muerte por hoguera por una más, adecuada a la naturaleza de tu crimen. Borana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué podía ser peor que la hoguera? Kael se acercó a ella, su rostro contorsionado por el odio. Has manchado el honor de nuestra familia, Borana. Has conspirado contra tu propia sangre. Un crimen tan profundo, tan antinatural, merece un castigo igualmente antinatural. Serás borrada. Tu nombre será olvidado. Tu existencia, erradicada. Fue entonces cuando Borana vio, en un rincón oscuro de la cámara, a varios obreros con picos y palas, y junto a ellos, ladrillos y argamasa fresca. Un nicho recién cavado en una de las paredes de piedra maciza de la mazmorra esperaba, como una boca abierta y hambrienta. La comprensión la golpeó con la fuerza de un ariete. No iban a ejecutarla de una forma rápida. Iban a enterrarla viva. Emparedarla. Un grito ahogado escapó de sus labios. El terror puro, absoluto, la invadió, nublando su mente, helando su sangre. Intentó retroceder, pero los guardias la sujetaron con fuerza. Miró a Kael, buscando una chispa de humanidad, de duda, en sus ojos. No encontró nada más que una fría y triunfante crueldad. ¿Por qué, Kael?, susurró, su voz rota. Soy tu hermana. Eras mi hermana, replicó él con frialdad. Ahora solo eres un obstáculo que debe ser eliminado. Una lección para aquellos que se atrevan a soñar por encima de su posición. Los obreros, con los rostros sombríos y evitando su mirada, comenzaron a trabajar bajo las órdenes de Malacor. Borana fue arrastrada hacia el nicho. Era estrecho, apenas lo suficientemente grande para que cupiera de pie. La oscuridad del interior era sofocante, el olor a tierra húmeda y a piedra fría, nauseabundo. Luchó con todas sus fuerzas, una furia desesperada apoderándose de ella. Pero sus esfuerzos eran inútiles contra los hombres endurecidos que la empujaban hacia su tumba prematura. La metieron a la fuerza en el hueco frío y áspero. Las piedras rozaron su piel, arrancándole jirones de ropa y carne. Desde el exterior, escuchó la voz de Malacor entonando una especie de ritual antiguo, palabras de condena y olvido. Y luego, el sonido que la perseguiría por la eternidad, si la eternidad le fuera concedida en esa oscuridad, el ruido de los ladrillos siendo colocados uno por uno, el chapoteo de la argamasa, sellando su destino, robándole el mundo, la luz, el aire. Con cada ladrillo, la abertura se hacía más pequeña. La luz de las antorchas se reducía a una rendija, luego a un punto, y finalmente, a la nada. La oscuridad total la envolvió, una oscuridad tan densa que parecía tener peso, aplastándola. Sus gritos resonaron en el pequeño espacio, pero pronto se convirtieron en gemidos ahogados. Golpeó las piedras con sus puños hasta que sangraron, hasta que sus nudillos estuvieron en carne viva y sus fuerzas la abandonaron. El aire comenzó a enrarecerse, a volverse pesado y difícil de respirar. El pánico la atenazaba, la sensación de asfixia era insoportable. En esa tumba improvisada, en la más absoluta soledad y terror, los pensamientos de Borana se arremolinaron. Recordó su infancia, los raros momentos de alegría, la calidez de la mano de Maese Elmsborth sobre la suya mientras le enseñaba las estrellas, el rostro triste pero amable de su madre, incluso la imagen fugaz de un joven Sir Gareth sonriéndole en los jardines. Recordó su amor por Baldaria, sus sueños de un reino más justo y próspero. Todo reducido a esto. A una muerte lenta y agonizante en la oscuridad, traicionada por su propia sangre. ¿Cuánto tiempo pasó allí? ¿Horas? ¿Días? El tiempo perdió todo significado. El hambre, la sed, el frío, el dolor de sus heridas, la falta de aire, todo se fusionó en una única y abrumadora agonía. A veces, creía escuchar los pasos de los guardias al otro lado del muro, el eco de sus risas crueles. Otras veces, solo el latido desesperado de su propio corazón y el sonido de su respiración entrecortada. Se dice, en las versiones más oscuras de la leyenda, que Borana no murió rápidamente. Que su fuerte voluntad y su juventud la mantuvieron con vida durante un tiempo insoportablemente largo. Que en sus últimos momentos de lucidez, no maldijo a sus verdugos,
sino que susurró una profecía, o quizás una plegaria a los dioses antiguos de Valdaria, para que la verdad algún día saliera a la luz, para que la injusticia cometida contra ella no quedara impune. Afuera, en el mundo de los vivos, Kael y Malacor se aseguraron de que la desaparición de Borana fuera explicada de manera conveniente. Se anunció oficialmente que la princesa, abrumada por la culpa de su traición y la muerte de su cómplice, Sir Gareth, había enfermado gravemente y había sucumbido a una fiebre repentina. Se celebró un funeral discreto, con un ataúd sellado y vacío enterrado en la cripta real. Pocos se atrevieron a cuestionar la versión oficial. El miedo era un consejero demasiado poderoso. La reina Elara se sumió en una profunda depresión. Se encerró en sus aposentos, negándose a ver a nadie, consumida por el dolor y la culpa. Sabía la verdad, o al menos intuía la horrible naturaleza del destino de su hija. Su corazón se marchitó, y no mucho tiempo después, siguió a su hija a la tumba, aunque la suya fue de seda y mármol, no de piedra fría y oscuridad. El rey Theron continuó reinando, pero era una sombra de lo que fue. Los cronistas dicen que se volvió aún más retraído y paranoico, atormentado por pesadillas y por el fantasma de la hija que había sacrificado. Algunos susurran que a veces se le oía llamar el nombre de Borana en la noche, o que se le veía vagando por los pasillos del castillo como si buscara algo que había perdido irrevocablemente. Kael, ahora el heredero indiscutible, consolidó su poder. Lord Malacor fue recompensado generosamente por sus servicios. Parecía que la oscuridad había triunfado. La princesa Borana había sido borrada, su luz extinguida, su cuerpo sepultado en las entrañas olvidadas del castillo. Pero, ¿puede realmente una injusticia tan monstruosa ser silenciada para siempre? ¿Pueden los muros de piedra contener indefinidamente el eco de un alma traicionada? La leyenda de Borana apenas comenzaba a tomar forma en los susurros temerosos del pueblo, una historia de horror que se negaba a morir. Tras el brutal acto, un silencio antinatural se apoderó del castillo Kaelen, y por extensión, de todo el reino de Valdaria. La versión oficial de la muerte de la princesa Borana por una fiebre súbita fue aceptada públicamente, pero los rincones oscuros, en las cocinas, en los establos, entre los sirvientes y los pocos cortesanos que aún conservaban una pizca de conciencia, la verdad, o fragmentos de ella, comenzaron a circular como un veneno lento pero persistente. Nadie hablaba abiertamente. El miedo al príncipe Kael y a sus despiadados secuaces como Lord Malacor era demasiado grande. Pero las miradas sabían, los susurros transmitían fragmentos de horror, la desaparición de Sir Gareth, los ruidos extraños provenientes de las mazmorras, la palidez mortal de los albañiles que habían sido vistos cerca de esa zona y que luego fueron convenientemente enviados a puestos lejanos o sufrieron accidentes. El reinado del rey Theron continuó durante unos pocos años más, pero fueron años marcados por una creciente decadencia. Su salud se deterioró rápidamente, su mente, según los rumores, se vio cada vez más acosada por la culpa y la paranoia. Se decía que evitaba la sección de las mazmorras como si estuviera apestada, y que a menudo se despertaba gritando en medio de la noche, afirmando escuchar susurros que emanaban de las propias piedras del castillo. Algunos cortesanos devotos a la memoria de Borana, aunque en secreto, veían esto como el inicio de una justicia divina, el tormento de un padre que había permitido una atrocidad contra su propia carne y sangre. Theron murió como un hombre atormentado, llevándose a la tumba el peso de sus decisiones, dejando el reino en manos de su único hijo varón, Kael. El ascenso de Kael al trono como rey Kaeli fue recibido con pompa y ceremonias fastuosas, pero bajo la superficie había una corriente subterránea de temor y resentimiento. Su gobierno fue exactamente como se esperaba, tiránico, egoísta y a menudo incompetente. Se rodeó de aduladores y hombres crueles como Malacor, quien ascendió a la posición de principal consejero del rey. Los impuestos se volvieron aún más opresivos para financiar sus lujos y sus fallidas campañas militares, que emprendía más por vanagloria que por necesidad estratégica. La justicia se convirtió en una farsa, y cualquier atisbo de disidencia era aplastado con una brutalidad implacable. Curiosamente, durante el reinado de Kael, comenzaron a surgir las primeras leyendas explícitas sobre la princesa emparedada. Al principio, eran solo cuentos de fantasmas susurrados por los sirvientes más ancianos del castillo. Hablaban de una presencia fría en ciertos corredores de las mazmorras, de lamentos ahogados que parecían surgir de los muros en las noches de tormenta, de una figura femenina etérea vista flotando cerca del lugar donde se rumoreaba que Borana había encontrado su fin. Estas historias, aunque descartadas por Kael y sus hombres como supersticiones de ignorantes,
comenzaron a extenderse más allá de los muros del castillo, llevadas por mercaderes y viajeros, y se arraigaron en el folclore popular de Baldaria. La figura de Borana, en estas leyendas, se transformó. De la princesa inteligente y compasiva que algunos recordaban, pasó a ser un espectro vengativo para algunos, un alma en pena para otros, o incluso una especie de santa mártir para aquellos que sufrían bajo la tiranía de Cael y anhelaban un pasado, quizás idealizado, donde la justicia y la bondad aún tenían un lugar. Su tumba desconocida se convirtió en un símbolo de todas las injusticias silenciadas, de todas las verdades enterradas. El reinado de Cael fue desastroso para Baldaria. Sus políticas erráticas y su crueldad alienaron a la nobleza, empobrecieron al pueblo y debilitaron las defensas del reino. Las tribus nómadas del este se volvieron más audaces en sus incursiones, y el imperio draconiano, viendo la creciente debilidad de Baldaria, comenzó a ejercer una presión diplomática y militar cada vez mayor. Lord Valerius, que había sido marginado pero había sobrevivido gracias a su prestigio y a una discreción extrema, observaba con tristeza cómo el reino se desmoronaba, un declive que él atribuía directamente a la injusticia cometida contra Borana y a la corrupción moral que había infectado a la casa Caelen. Cael no tuvo hijos varones que sobrevivieran a la infancia. Sus varias esposas le dieron hijas o hijos que murieron prematuramente, algo que los supersticiosos atribuyeron a la maldición de Borana. La falta de un heredero claro exacerbó las tensiones internas, con facciones nobles comenzando a conspirar para sus propios fines. La dinastía Caelen, que Theron tanto había querido preservar, se tambaleaba al borde del abismo. Décadas después de la muerte de Borana, durante el caótico reinado de uno de los sobrinos lejanos de Cael, que había heredado un reino en ruinas, una serie de eventos fortuitos comenzaron a sacar a la luz fragmentos de la verdad. Un terremoto de considerable magnitud sacudió la región donde se asentaba el castillo Caelen. Aunque el castillo resistió en su mayor parte, algunas de las secciones más antiguas y menos mantenidas, incluidas partes de las mazmorras, sufrieron daños estructurales. Se abrieron grietas en los muros, y algunas paredes se derrumbaron parcialmente. Fue durante los trabajos de reparación, realizados por obreros que no tenían conocimiento de las viejas historias o que simplemente no les importaban, que se hizo un descubrimiento macabro. Detrás de un muro derrumbado en una sección olvidada de las mazmorras, encontraron un pequeño nicho sellado. Al retirar los escombros, apareció un esqueleto humano, los huesos frágiles y cubiertos de polvo, pero claramente los de una mujer joven. Estaba en una posición acurrucada, como si hubiera intentado protegerse o encontrar consuelo en sus últimos momentos. Junto a los restos, se encontró un pequeño fragmento de tela, notablemente bien conservado por la sequedad del encierro, que algunos ancianos de la corte, al examinarlo, reconocieron como similar al tipo de tejido fino y de un color particular que la princesa Borana solía favorecer. El descubrimiento causó una conmoción. Aunque el rey de turno intentó silenciar el asunto, era demasiado tarde. La leyenda de la princesa emparedada cobró una nueva y terrible verosimilitud. Maese Elmsborth ya había muerto hacía mucho tiempo, pero había dejado tras de sí algunos escritos personales, diarios y anotaciones, que habían sido cuidadosamente preservados por sus sucesores en la biblioteca del castillo. En estos documentos, que fueron redescubiertos y examinados a la luz del hallazgo del esqueleto, Elmsborth aludía veladamente a la inteligencia de Borana, a las conspiraciones de Cael y a su propio temor por la seguridad de la princesa. No mencionaba explícitamente el emparedamiento, probablemente por miedo, pero sus palabras pintaban un cuadro de una joven notable traicionada por su propia familia. Lord Valerius también había dejado unas memorias, escritas en secreto durante sus últimos años y confiadas a un pariente lejano con instrucciones de que solo se hicieran públicas cuando fuera seguro. Estas memorias, que finalmente salieron a la luz generaciones después, detallaban con dolorosa claridad las intrigas de Cael, la debilidad de Theron y la trágica injusticia cometida contra Borana y Sir Gareth. Valerius no sabía el método exacto de la muerte de Borana, pero no tenía dudas de que había sido asesinada por orden de su hermano y con el consentimiento de su padre. La combinación del descubrimiento del esqueleto, los escritos de Elmsborth y las memorias de Valerius pintaron un cuadro devastador. Aunque la dinastía Caelen ya estaba en sus estertores finales, estas revelaciones aceleraron su caída. La legitimidad de la línea real, manchada por un crimen tan horrendo contra uno de los suyos, se hizo insostenible. El pueblo, que durante generaciones había susurrado la leyenda de Borana, ahora veía confirmados sus peores temores. Hubo revueltas, y las facciones nobles, aprovechando el caos, finalmente depusieron al último y débil rey Caelen.
Baldaria entró en un periodo de guerra civil e inestabilidad, y finalmente fue absorbida por el Imperio Dragoniano, cumpliéndose así, irónicamente, uno de los temores que Theron había intentado evitar a un costo tan terrible. Pero la historia de Borana no terminó ahí. Con la caída de los Kaelen y la revelación de su destino, su figura fue rehabilitada. Se convirtió en un símbolo de la inocencia traicionada, de la sabiduría silenciada y de la resistencia del espíritu humano frente a la crueldad. Poetas y bardos compusieron elegías en su honor. Se erigieron pequeños santuarios populares en el lugar donde se creía que estaba su tumba original. Su historia se convirtió en una advertencia para los tiranos y en una inspiración para aquellos que luchaban por la justicia. Con el tiempo, la ubicación exacta de su tumba en el castillo se perdió, o quizás fue deliberadamente ocultada de nuevo para proteger sus restos de cualquier profanación. El castillo Kaelen cayó en desuso y luego en ruinas, y las generaciones posteriores solo conocieron la historia de la princesa Borana a través de las canciones y los cuentos. Hoy, siglos después, la leyenda de la princesa Borana sigue viva. Es un eco que resuena desde las profundidades de la tierra, un recordatorio de que incluso en las familias más poderosas, la ambición y el miedo pueden llevar a actos de una crueldad inimaginable. Es un testimonio de cómo la verdad, por mucho que se intente enterrar, a menudo encuentra la manera de salir a la luz, aunque sea a través de los susurros de los fantasmas o los fragmentos desenterrados por el tiempo. La historia de Borana nos obliga a preguntarnos cuántas otras verdades, cuántas otras víctimas, yacen enterradas bajo los cimientos de la historia, esperando que alguien escuche sus ecos. La tragedia de la princesa Borana, ya sea un hecho histórico meticulosamente documentado o una leyenda tejida con los hilos de la verdad y el folclore, nos confronta con las profundidades más oscuras de la naturaleza humana. Nos habla de la fragilidad de la inocencia frente al poder corruptor, de la facilidad con que los lazos de sangre pueden ser traicionados por la ambición, los celos y el miedo. En el destino de Borana, enterrada viva por aquellos que debían amarla y protegerla, vemos el horror último, la aniquilación no solo física, sino el intento de borrar la existencia misma, la memoria. Sin embargo, como demuestra la persistencia de su leyenda, tal borrado total es raramente exitoso. La voz de los silenciados a menudo encuentra formas de resonar a través de los siglos, en susurros, en canciones, en ruinas que hablan a quienes están dispuestos a escuchar. La historia de Borana es un espejo oscuro que refleja las dinámicas de poder disfuncionales que han plagado a las familias y a las naciones a lo largo de la historia. El rey Theron, paralizado por la paranoia y la necesidad de mantener el control, el príncipe Kael, consumido por la envidia y la inseguridad, viendo una amenaza en la virtud de su hermana, la reina Elara, una figura trágica de impotencia, incapaz de proteger a su propia hija. Son arquetipos que se repiten, recordándonos que las mayores monstruosidades a menudo no provienen de enemigos lejanos, sino de aquellos más cercanos a nosotros. Pero la leyenda de Borana también puede ser vista como un testimonio de la resistencia del espíritu. Su inteligencia, su compasión, su búsqueda de la justicia, aunque brutalmente truncadas, dejaron una marca. Su negativa a ser completamente silenciada, ya sea a través de una profecía susurrada en su tumba o a través de la fuerza moral de su historia que inspiró a otros, es un pequeño faro en la oscuridad. Al recordar a Borana, no solo honramos a una princesa de leyenda, sino a todas las víctimas anónimas de la tiranía familiar y estatal, a todas aquellas cuyas voces fueron ahogadas y cuyos cuerpos fueron enterrados en el olvido. Su historia nos insta a estar vigilantes contra la crueldad, a valorar la verdad y la justicia, y a recordar que incluso la más tenue luz de la bondad y la razón es preferible a la más profunda oscuridad de la traición. Porque al final, las piedras pueden sellar una tumba, pero no pueden aprisionar para siempre la verdad. Y el eco de una vida injustamente arrebatada, como la de la princesa Borana, puede viajar a través del tiempo, exigiendo ser escuchado, recordado y, quizás, de alguna manera, redimido en nuestra memoria colectiva. Su tragedia nos recuerda que debemos escuchar atentamente los susurros de la historia, porque en ellos a menudo se encuentran las lecciones más importantes para nuestro presente y nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en Crónicas Olvidadas. No olviden reflexionar sobre las sombras del pasado, pues a menudo iluminan los caminos que tenemos por delante.